muchas gracias por la verdad por el aforo, que está prácticamente lleno el salón de actos. Queríamos en primer lugar agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a Andrés y a María José Escudero por la dedicación en organizar esta jornada y en la página, en la web, Respal. Ella nos lo ha hecho todo muy fácil, sábado, domingo noche, fiesta de guardar, guaseando continuamente y la verdad que ha sido todo muy ágil. También quisiera agradecer a la directora del plan, Auxiliadora Fernández, que está aquí, por la fuerza que le imprime a todo esto y, bueno, no me esperaba ver a Rafael Cía, pero yo creo que todos los que estamos aquí estamos por ti. Hombre, tú hace una década hiciste mucho y, bueno, y gracias a eso estamos aquí. Los que te conocemos y los que no te conocen están aquí por el trabajo que tú hiciste en aquella época. Y yo creo que eso es de agradecer, Rafael. ¿Vale? También quisiera agradecer, sé que en esta sala hay cargos directivos, hay directores de salud, directores gerentes, que cada vez se están implicando más en lo que sería la atención al paciente paliativo. ¿No se oye bien? No, se oye bien. ¿Se oye bien? Está aquí muy incómodo. Ah. Ya me veía yo un poco raro con eso ahí. Perdone por la interrupción. No hay nada que perdonar. Y ahora se lo pone aquí y Ahora, ¿no? pega lo que quiera, ¿no? Vale. Perdón. Que no pasa nada. Muchas gracias. Ahora, ¿no? Ahora sí. Y me he tomado un sumial, ¿eh? Bueno, y por supuesto agradeceros a vosotros, a los profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, psicólogos, a voluntarios, al movimiento asociativo y sobre todo a los cuidadores, que realmente soy el principal andamio de este tipo de pacientes. El nombre de la mesa, experiencia en el abordaje interdisciplinar de pacientes paliativos. Vamos a ir pasando diapositivas. A ver si esto funciona. Vale. Cuando nosotros siempre hablamos de lo que sería el enfoque interdisciplinar, casi siempre estamos planteando como lo que sería el equipo sanitario, el psicólogo, el médico, el enfermo, y este equipo, digamos, sería como el eje en torno al cual pues rotan el paciente y la familia. Sin embargo, podemos darle un poquito la vuelta y sacar a al sanitario. Esto es demasiado sensible, ¿eh? Sacar al sanitario, digamos, de esa posición y convertirlo en un espectador. El médico, el enfermero, el gestor de casos, el psicólogo va a ver una obra de teatro, casi siempre un drama, aunque tiene muchas veces tinte de tragicomedia, y desde esa posición ve cosas que cuando está metido ahí no lo ve claramente. Y de ahí puede valorar, por ejemplo, lo que serían las experiencias en primera persona. Esa experiencia en primera persona son las del paciente y puede ver cómo anda, cómo se mueve, cómo gesticula, cómo es su lenguaje no verbal, que es el lenguaje que precisamente más comunica. También, desde esa posición de espectador, podemos ver las experiencias en segunda persona, que son las experiencias del cuidador. El cuidador es fundamental, es el andamio en el que se sostiene el paciente y además de eso es medio médico, medio enfermero, medio sanitario, medio trabajador social y encima es una fuente de cuidado, de acaricia y de calidez. Y tenemos que cuidar mucho a lo que sería el cuidador. También podemos ver lo que serían las experiencias en tercera persona y serían esas personas que están apoyando al cuidador y están apoyando al paciente. Por ejemplo, el movimiento asociativo, los voluntarios y una figura muy peculiar, y es cuando nos encontramos con un familiar que es sanitario. Y eso nos choca mucho. Sin embargo, ese familiar sanitario hace a veces como de intermediador con el sistema. Es como una especie como de doble espía, que a veces está a favor de la familia y a veces a favor del sistema.
Y después también es el que mejor sabe interpretar las palabras no escritas que hay en los informes. Bueno, pues yo creo que con esta visión, con este punto de vista, pasamos ya a presentar lo que serían los componentes de la mesa. Están representadas esas experiencias en segunda y en tercera persona, ¿vale? Empezamos por Amparo Carmona Casado. Yo creo que todos conocéis a Amparo. Uy. Hola, buenos días. Y ¿Se oye? gracias por la asistencia. Sí. ¿Se oye bien, no? Vale. Amparo, bueno, Amparo y yo nos conocimos hace mucho tiempo, en el 2009. Yo pensaba que ella no se acordaba de mí, pero sí se acordaba. Y ella puede hablarnos desde el punto de vista de experiencia en segunda y también en tercera persona. Ella fue la cuidadora de su hijo Jesús, que falleció en el 2009 por un sarcoma de Ewing metastásico. Posteriormente ha cuidado también a su marido y ha cuidado a su madre. Y a pesar de todo eso, ella tiene energía y saca fuerza y es la vicepresidenta de la Fundación Alma y Vida. Después nos contará un poco lo que hace como vicepresidenta. En la mesa también tenemos a Isabel Mañas Álvarez. Hola, buenos días. Isabel Mañas es enfermera. Ella trabaja actualmente en el equipo de soporte de cuidados paliativos del distrito Aljarafe Sevilla Norte. Vamos, somos compañeros, vamos todo el día en el coche juntos. Yo creo que nos vemos más, ¿no?, que con nuestras parejas. Sí, nos vemos mucho más. Isabel empezó como enfermera en oncología pediátrica en Madrid. Después viniste a Sevilla, estuvo en el infantil, durante más de 20 años fue supervisora de la UCI del infantil. De allí pasó a primaria, ha estado 10 años en primaria y desde hace 3 años estamos trabajando juntos en el equipo de soporte de cuidados paliativos. Ella viene a hablarnos como experiencia en tercera persona. ¿Por qué? Porque ella tiene una hermana más joven que ella que sufre un cáncer de pulmón metastásico y está avanzado. Toda su familia está en Badajoz y ella es el familiar que va desde Sevilla a Badajoz a las consultas del oncólogo y los fines de semana y es un poco la que sostiene la parte sanitaria de su hermana. Y por último presentar a Manuel Márquez. Manolo, él dice que no tiene estudio, pero es un sabio. Sí lo eres. Manolo vive en Arroyomolinos de León, provincia de Huelva, pero que el siguiente pueblo ya es Badajoz y está a 60 kilómetros de Portugal. Y él fue el cuidador de su hermano Fran, que falleció de ELA el año pasado, en enero, en domicilio. Y él viene hablando un poco de lo que sería la experiencia en segunda persona como cuidador, ¿vale? A mí me gustaría empezar por ti, Isabel. Vamos a pasarle. De todas formas, lo que vamos a hacer, yo voy soltando preguntas, algunas dirigidas, pero podéis participar cuando queráis. Yo creo que ellos los podemos dejar para el final, me parece. Porque como tenemos bastantes contenidos, yo creo que me voy a pasar al final. No sé si sabéis exactamente cómo trabajan los equipos de paliativos que van a domicilio. Solemos estar mucho más tiempo en el coche que los despachos. Los despachos, hay días que no pisamos despachos y la mayor parte del tiempo estamos en el coche. Porque el coche sabéis que está en manos libres y por ahí sean llamadas. Llamadas de pacientes, llamadas de profesionales, llamadas de... Gracias, María José. Vale, gracias. Llamadas de directores. Y también entran las llamadas de nuestros propios familiares. ¿Por qué? Porque saben que es el teléfono que está conectado a manos libres. El personal no está conectado, el corporativo sí. Entonces, el año pasado, tu hermana te llamaba muchas veces y claro, ella sabe mi vida y yo sé la suya, porque es que nos llaman. Entonces tu hermana llamaba muchas veces y te decía, me han dicho que esto es asma, me han dicho que esto es EPOC. Y los dos nos mirábamos, ¿verdad? Y decíamos, esto ni es asma ni esto es EPOC. Cuéntanos, ¿tú cómo viviste tú aquello, Isabel? Bueno, a ver si puedo un poco ponerlo en... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Vamos a ver, yo, bueno, mi hermana no tenía ningún antecedente de ninguna patología respiratoria hasta ese momento.
era fumadora, sí, desde hacía muchos años. Y bueno, ella llamaba porque, agobiada porque había ido a los servicios de urgencia, se asfixiaba y no... Se asfixiaba muchísimo, decía que se asfixiaba y que no, que le ponían un aerosol que mejoraba y tal. Bueno, Miguel y yo la escuchábamos y ella incluso hablando por teléfono se ahogaba. O sea, lo que nos contaba ya se ahogaba por teléfono. Entonces, bueno, le dábamos algunas indicaciones, cambiábamos, yo le decía más o menos las directrices y bueno, y ella volvía. Pero esto fue mes y medio, no mejoraba, asma, una reacción, las radiografías normales, en fin, un proceso algo extraño, pero la atención primaria creo que fue la actuación más acertada, porque fue la que vio un poco un cuadro que se prolongaba en el tiempo y no mejoraba, y entonces decidió mandarla a la neumóloga. Y bueno, pues ya ahí nos quedamos más tranquilos, Miguel y yo también, porque dijimos, bueno, pues ya vaya a la neumóloga, si aquí hay algo raro, pues ya la neumóloga tomará otro... Y entonces, bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegó a la neumóloga y la vio, pues le pareció que nada, que era un cuadro de una hiperreactividad bronquial y que se de aerosoles y que la valoraba a los 6 meses. Y que bueno, que bien, que mejoraría con los aerosoles. Esto pasó, ya empezó ella con una situación, hizo una hemostasis importante, ya tuvo que acudir a urgencia y ya entonces, bueno, pues los servicios de urgencia del hospital decidieron que ya era algo más serio y que bueno, que había que remitirla urgente al neumólogo y repetir. Y entonces, todo esto estamos hablando que pasó un tiempo desde julio hasta noviembre, el 2 de noviembre, que le realizaron un TAC y le diagnosticaron un cáncer de pulmón estadio 4 metastásico. Evidentemente, la calidad de vida de esos 2 meses del verano fue malísima, porque fue una disnea brutal, unos broncoespasmos brutales, se asfixiaba, una tos continua, mala calidad de vida, tenía la sensación de que iba a urgencia y no le echaban cuenta. O sea, los comienzos fueron muy malos y la experiencia con la neumóloga pues fue peor. Porque ya, bueno, cuando ya apareció, bueno, rescataron el TAC de una intervención en urgencia, en la puerta de urgencia, como fue con la hemostasis, allí recuperaron el TAC que se le había hecho. A partir de ahí, pues fue todo un calvario. La ingresaron, empezamos con las pruebas exploratorias y con el diagnóstico, se confirmó el diagnóstico y ella fue empeorando. Bueno, pues yo ya me fui con ella allí y Miguel me apoyó muchísimo y me ayudaba. Y entonces, bueno, entendíamos que estaba en una situación límite que, según esa expresión que hacemos los sanitarios, ¿no? Bueno, va a llegar, a Navidades no llega. Y estábamos hablando del 2 de noviembre. Muy mal, con fiebre, se asfixiaba, dependiente con el oxígeno. Conseguimos que le dieran el alta en casa y ella, claro, tenía 55 años, ella ya aceptó el diagnóstico, pero no aceptaba... Ella quería vivir, ella quería hacer lo que fuera, decía que había que hacer algo. Llegamos a la consulta del oncólogo en una situación pésima, que pensamos que no le iba a poder poner tratamiento, pero... Explica un poquito cómo llegó, porque eso es importante. Bueno, mira, ella, bueno, cuando nos dieron el alta, hombre, evidentemente pensar que yo... Creo que mi hermana ha tenido mucha suerte de que yo sea sanitaria y de que además yo esté en cuidados paliativos. Porque yo creo que le he adelantado muchas cosas. Entonces, el día que estaba con fiebre, yo le pude poner antibioterapia intravenosa en domicilio y yo la mantuve, bueno, la subimos, como dice Miguel, hablando en la jerga, la subimos al andamio, le pusimos corticoides a dosis brutales porque al día siguiente tenía la cita con el oncólogo y si iba en esas condiciones no le iba a poner quimio. Y ella necesitaba algún tratamiento, ella necesitaba que alguien le tenía que poner algo. Entonces conseguimos remontarla poniéndole los corticoides a dosis altas, el antibiótico y mucho apoyo. Conseguimos una bala de oxígeno porque nos venimos del hospital sin oxígeno. Entonces conseguimos una bala de oxígeno de una consulta de urgencia de un dentista que yo conocía y me la dejó para poderla trasladar al hospital para que pudiera llegar porque es que se ahogaba y los broncoespasmos eran brutales. Pues conseguimos llegar, entramos por la puerta en la silla de ruedas, por supuesto, ella no andaba, con el oxígeno, con la bala como podíamos y claro... Y eso fue un impacto brutal. O sea, la comunicación, bueno, cuando ya la vio el oncólogo, la explora, y bueno, fue eso ella no se dio cuenta ni de la mitad de las cosas que dijo el oncólogo, pero yo que estaba detrás y lo estaba escuchando, yo misma no salía de mi asombro, porque es que
no la miraba a los ojos, bueno, esto está muy mal, esto no sé qué, ya sabe que tiene usted un cáncer muy avanzado, esto sabemos que no responden al tratamiento, pero bueno, lo vamos a intentar, pero así, en este plan. Entonces aquello fue un impacto para mí, no para ella, porque es que ella creo que no se dio cuenta ni de la mitad de las cosas que allí le estaba diciendo el oncólogo. Y a partir de ahí, bueno, pues ella dijo que sí, que a por todas, se puso la quimio, la primer ciclo, respondió, y hoy, bueno, pues no está bien porque está ahora con inmunoterapia, pero a partir de ahí ha sido ya la dificultad grande que yo he tenido con la atención a mi hermana, ha sido la comunicación con el oncólogo. Cada vez que vamos a la consulta nos da un palo, a ella, sobre todo afectivamente, porque los pacientes se sienten débiles, ellos hacen lo que nosotros los sanitarios les digamos. O sea, ellos se agarran un clavo ardiendo y entonces él, a pesar de haber estado en una situación con 200 neutrófilos, se ha empeñado en ponerle quimio, en ponerle quimio, en ponerle quimio, y claro, ella, pues si el médico dice que me pongo quimio, yo me pongo quimio. Entonces, yo lo que quiero transmitir desde este punto de vista, o desde el punto de vista privilegiado de ser sanitaria, la información y la comunicación del oncólogo, en este caso, a los pacientes, creo que eso está en pañales y tiene que cambiar muchísimo, porque ellos sufren desde el minuto 1, sufren ya con el diagnóstico, con el pronóstico ni os cuento. Entonces, alguien tiene que alentarlos, alguien tiene que cuidarlos, tiene que darle un poquito de esperanza, porque es que están sufriendo desde el minuto 1. Y yo creo que los sanitarios tenemos que, en el tema de la comunicación, tenemos que emplearnos a fondo y cuidar muchísimo a los pacientes desde ese punto de vista, porque ya sabemos el pronóstico cuál es y el tiempo que va a estar no lo sabemos, dependerá de cómo responda a la inmunoterapia o lo que le dure. Pero por lo menos esa trayectoria hasta que llegue su final, tenemos que hacérsela muy agradable. Yo tengo una frase grabada del oncólogo el primer día, que ella quiso defenderse en la consulta diciendo que había ido muchas veces a urgencia y no le habían hecho cuenta, ¿no? Que se había cansado y a urgencia no le habían hecho cuenta. Y él le dice, señora, no proteste usted tanto porque yo le voy a decir que por qué está usted fumando desde los 15 años. ¿Vale? Entonces, así, o sea, así como lo estoy diciendo. Entonces, yo lo único que quiero con esto es que reflexionemos los sanitarios desde donde podamos y desde donde podemos llegar a de verdad, porque el paciente ya con el diagnóstico y el pronóstico ya con eso tiene bastante. Lo demás, por favor, tenemos que aliviárselo de la mejor manera que podamos. Y no estoy hablando de engañarles, de decirle algo que no es, de decirle una mentira por una verdad. No, es que no es necesario mentirle, pero por favor, tratarlos con muchísimo afecto y con mucha humanidad, y esa es la experiencia más negativa que yo he tenido desde tu visión de sanitaria. Desde compañera y desde el punto de vista sanitario. Por lo demás, luego me ha aportado otras muchas cosas, esta experiencia con mi hermana muy positiva, desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista sanitario es la experiencia más negativa que puedo contar. Amparo, yo quería hacerte una pregunta a tu hijo Jesús. ¿Con qué edad se le diagnosticó el sarcoma de Ewing? Pues tenía 18 años y de hecho su cumpleaños fue en urgencia. Le esperaban los amigos en casa, se guardó todo en el frigorífico, nos fuimos, porque llevaba muy pocos días con el diagnóstico y con el diagnóstico no te dan la sensación de... No sabes qué vas a vivir. La situación más... entras en incertidumbre, ¿no? Te dan un diagnóstico y sientes que tienes como una bomba de relojería entre las manos que no sabes cuándo va a estallar. Si es por dolor, si es porque algo se desmorona. El caso es que fue a los 18 años, tuvo un recorrido en el cual aceptó intervenciones bastante graves, en las que superó, pero cuando ya se volcó todo, la experiencia... ¿Tú quieres que cuente la experiencia más negativa y la más positiva? Lo que tú quieras, tú cuenta lo que tú quieras, Amparo. Sí, bueno, pues la más negativa en algún caso ha sido también la comunicación de una noticia muy dura, muy impactante, porque a Jesús le saltó con recidiva el sarcoma a nivel de cráneo y claro, estaba en neurología
Y el neurólogo, lo que contó, y además en un pasillo, estábamos mi marido y yo, pero mi marido fue por algo a la calle, a tomar un café o hacer alguna gestión, y yo en la puerta de la habitación. Entonces el neurólogo dijo, en los años que llevo nunca he visto jamás esto, por lo cual si lo operamos probablemente será un vegetal, no merece la pena. El impacto de pensar que la vida de tu hijo no merece la pena. Es algo que no he olvidado, ¿no? Solamente sentí ganas de huir. Recuerdo que apoyé la cabeza en un cristal y pensé, ya entiendo a la gente que quiere saltar al vacío y por qué lo hace, ¿no? Afortunadamente a las 24 horas cambió otra vez la noticia y pensaron que el sarcoma de Ewing nunca se puede anidar, digamos, a nivel cerebral, solamente se mueve a nivel de óseo, y que se iba a operar como si fuese un accidente. Sustituirían la zona afectada por una placa, entraría en UCI y intentaríamos que se recuperara. Y así fue, se recuperó. Se recuperó, pero se recuperó contra todo pronóstico en ese momento. Eso era un chico muy avispado y él quería tener las riendas de su vida. Él tomaba decisiones, ¿no? Sí, nosotros, él no quería estar ajena, ¿no?, a la situación. Llegaba incluso a entablar, digamos, discusiones dentro de la amabilidad con los oncólogos, porque su frase era, yo soy un chico de 19 años que quiero sacarme el carnet y terminar mis estudios, y no soy un sarcoma, soy una persona, ¿no? Cuéntanos qué pasó en una cena. ¿En una cena? Ah, bueno, la cena. Son experiencias muy duras, ¿no? Pero Jesús se tenía que afrontar a extirpar el sarcoma, que en primer momento salió en su rodilla, el primer paso, y va a ser intervenido para extirpar ese sarcoma. Le iban a desmontar parte de las rótulas y le van a sustituir por una prótesis interna en la pierna, pero se le advirtió de que algunas veces está más extendido de lo que se ha visto en las imágenes y que la forma más sana puede ser amputar la pierna. Jesús cenando con toda la familia en una manera muy cómoda. Hacía 2 o 3 días que nos habían dado esa información, que ya se estaba programando la intervención después de una primera fase de quimioterapia antes de la operación. Entonces nos dijo, papá, mamá, quiero deciros una cosa y quiero que respetéis mi voluntad. Me voy a intervenir de la pierna, pero si algo sale mal, yo no autorizo la amputación. Yo espero que lo que tenga que ser siga su curso, pero no voy a salir del quirófano sin una pierna menos. Vivo en una casa con escalera, me gusta tocar la batería, tengo amigos, tengo proyectos, o los hago tal como soy o no los hago. No me importa aceptar esta situación yo supongo que él lo hizo desde la valentía más absoluta, ¿no? ¿Qué pasó en mí? Pues a partir de ese día yo nunca vi tantas personas sin una pierna o sin un brazo. Le contaba a Miguel que incluso al tender la ropa siempre una pierna se quedaba dentro y aparecía un pantalón sin una pierna, ¿no? Fue realmente obsesivo. Ahí la Asociación contra el Cáncer tuvo una sesión con la psicóloga que me ayudó muchísimo. Me enseñó a vivir el presente, a no anidarme en el miedo de lo que nos preocupa, sino vivir el día a día. Jesús también fue y también salimos reforzados. Me acuerdo que para celebrarlo, en ese momento no estaban los drones, pero le compré un helicóptero que volaba por toda la casa. No sé por qué, pero el helicóptero era una señal de libertad, ¿no? Y lo vivimos así. Afortunadamente la operación salió muy bien y prácticamente no se le notaba que se había operado y que tenía una prótesis en su pierna. Incluso cumplió un sueño 2 o 3 meses después de la operación, que fue ir al país de su sueño, que era Noruega, y se fue con una muleta y vino sin ninguna, o sea que bien, dice, ¿no?, que creo que la tiró por un fiordo o algo así. Así que disfrutó de en contra de toda la opinión médica, claro, que decía un avión, una presión, un chico de quimio. Y le dijimos, ve y ve el sueldo de medianoche que te lo mereces, ¿no? Tú también has sido cuidadora de tu marido Pedro.
Y a mí me impactó lo que me comentaste, en fin, cómo él focalizaba el tema de la conspiración del silencio, ¿no? Sí. ¿Qué decía él? Bueno, pues Pedro empezó a tener síntomas también muy adversos, que si una situación de enfermedad de Crohn, que si una insuficiencia respiratoria, que si que una neuropatía en las piernas, que si se sometió a una intervención de corazón para sustituir una válvula. En fin, hicimos un recorrido de bastantes años en el cual era raro la quincena que no estábamos en el hospital. Ya últimamente, hablo del año 2017, estaba muy desajustado, incluso después de la operación, que mejoró lo válido como para ir a la boda de nuestro hijo Fran, y volvió a los desajustes bruscos y graves, y bueno, entró en el hospital y pasó a una UCI de cardiología, y bueno, allí se detectó que al final no había sino una rara enfermedad que se llama amilidiosis primaria, en el cual todos sus órganos se van afectando y produciendo fallos, ¿no? Entonces, ahí fue otra vez un estudio extraño, porque me comunican que, bueno, que ya se ha descubierto qué es lo que está haciendo que falle todo, y me llaman aparte, me dicen que la situación es irreversible, ¿qué podemos hacer? Yo ya conociendo, porque Jesús tuvo el privilegio de estar en cuidados paliativos y 9 meses fueron 9 meses de ese proceso para culminar su vida, fueron un regalo, por lo cual yo lo primero que pensé, bueno, vámonos a cuidados paliativos. Si en cardiología ya no se puede hacer nada, pues vámonos a cuidados paliativos. Entonces, automáticamente salí de la habitación, vení los enfermeros, empecé a desenchufar. Pedro estaba muy contento con la dopamina, que le daba fuerza, que le daba, ¿qué? Me quitáis esto, me quitáis lo otro, ¿dónde me lleváis? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ya no tengo que estar aquí más. ¿Qué ha pasado? Nadie le explicaba nada, ¿no? Allí había de pronto una situación de actividad y te llevamos a una habitación, te llevamos a una habitación. Total que llegamos a la 6ª planta, a cuidados paliativos, que no está rotulada la planta así, pone UCAMI, medicina interna. Pero claro, en ese momento nadie aborda decirle nada a Pedro, por lo cual Pedro entra, y el día mira, Pedro, vamos a estar aquí confortable, es una habitación donde yo puedo quedarme contigo, estamos solos, podemos compartir este espacio, a ver qué pasa, qué tratamiento nos traen, a lo cual Pedro ya cuando viene la médica de planta, que le da la bienvenida y le dice, vamos a ver, he llegado aquí, no sé por qué, me han desmontado todo lo que tenía, ahora estoy aquí, pero no hay una cosa más tonta que morir engañado. Esa es la frase de un gran gaditano, ¿no? Y bueno, hay manera, apuntando a lo que a ella le ha pasado, en ese servicio se le explicó el abordaje, la situación, hubo amabilidad, hubo comprensión, hubo mucha información, y Pedro tomó las riendas de que quería estar en cuidados paliativos, dijo que iba a luchar todo lo posible por estar el mayor tiempo posible, porque para él era un privilegio que estuviéramos juntos, que estuviéramos bien atendidos. Bueno, llegamos a tener el sobrenombre de la habitación feliz, que en cuidados paliativos es complicado tener ese sobrenombre, pero lo disfrutamos como un espacio donde se despidió, me informó, me capacitó y me dio fuerza. Por eso estoy aquí. Porque entre Jesús, Pedro y mi madre pues han hecho un gran equipo, y yo estoy aquí con vosotros encantada, puesto que ellos no pueden tener la voz y yo tengo la voz y la experiencia, estoy dispuesta a hacer el apoyo que esta red necesita y que nuestra sociedad necesita, ¿no? Y ahora en Alma y Vida, ¿no? Sí, llegué, bueno, Alma y Vida es una asociación que trabaja el duelo por pérdida de hijos, y bueno, Alma y Vida pues me enseñó a gestionar emociones muy profundas, porque es verdad que cuando pierdes un hijo, ahora que ya tengo nombre como viuda, como huérfana, porque pedí a mi madre, todavía no he encontrado el nombre para describir qué pasa cuando se pierde un hijo, ¿no? No existe, pero creo que no existe ningún idioma. Somos unos seres especiales, yo me siento así, afortunada por haber tenido un chico con esa fuerza y ese empuje para vivir,
es verdad que venía para 21 años, me conformo, lo acepto. Y eso me lo enseñó Alma y Vida. Alma y Vida me enseñó a gestionar emociones, a no vivir en el miedo, a aceptar que la vida, bueno, pues es un misterio, donde lo de ley de vida no existe. No, es una frase que nos me he inventado cómoda para saber que vamos a despedir a nuestros padres, pero no es una ley. Pasa algunas veces que personas se van antes, en el caso de mi hijo, de muchos niños. Aquí tenemos una representación de cuidados paliativos pediátricos y saben que hay niños que vienen a culminar un proceso de poquitos años, ¿no? Sin embargo, a todos los padres nos transforman y nos dan fuerza. Y bueno, esa es Alma y Vida. Alma y Vida le vamos a desarrollar también, si en la medida de lo posible, una atención para pérdida de pareja, pérdida de hermano y lo que haga falta, ¿no? Lo que falta. Lo que haga falta lo intentaremos desarrollar. Muchas gracias, Amparo. Bueno, Manolo. Tenemos preparado un vídeo que lo han hecho los compañeros de la unidad de Guillena Santolaya. La autora es la enfermera gestora de caso, María José González Nevado, que no ha podido venir. Y ese vídeo, el motivo es porque nos interesaba mucho enmarcar el entorno donde se desarrolló la atención a tu hermano Fran. La ELA sabemos que es una enfermedad que necesita mucho aparataje, muchos cuidados, mucho tecnicismo y, digamos, la tenemos siempre vinculada al hospital o un entorno cercano al hospital. Sin embargo, ¿vosotros estáis a cuánto de Sevilla? Nosotros estamos a 100 kilómetros del hospital. A 100 kilómetros, pero no de autovía, ¿no? Hay 25 que son carretera nacional y luego 75 autovías. Vale. Una hora, hora y cuarto hasta el hospital. Bueno, pues entonces tenemos preparado el vídeo. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Tú quieres verlo? ¿Lo quieres ver en la pantalla? No, venga, yo no lo he visto. Es que no lo han visto, ellos no han visto el vídeo. Pues venga, nos ponemos allí, ¿acaso nos subimos otra vez? Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. No, ahora es leña, ahora es poda, tala, acarreo, carga camiones, ahora es jaleo de invierno, el corcho en verano. Bendita sea tú. Para ponerle lo que era la aspiración, para sacarle la mucosidad y eso, ella se ponía muy nerviosa. Y entonces siempre, y además él prefería que me sacara yo la mucosidad a mi madre, entonces yo me iba, daba una vuelta, dejaba a la gente trabajando y me volvía, y sobre todo el último mes ya que él estaba peor, y eso, la máquina ya era ponérsela muy seguido, a cada rato se ha tenido que poner, porque se asfixiaba. Me pasaba sobre 12 horas en casa de mi madre con mi hermano. Porque había noches que tenía que a lo mejor subir 5 veces. No quería nunca, él ingresó un par de veces, pero estuvo unas navidades, estuvo 2 o 3 días y el día 22 de diciembre pidió que lo dejaran venirse, estuvimos las navidades aquí, luego lo volvieron a ingresar otra vez, por ejemplo, ¿no? Él prefería estar en casa, estaba mucho más a gusto en casa que en el hospital. Prefería los cuidados nuestros a los cuidados que le daban en el hospital. Una hora, bueno, con él se tardaba algo más, porque claro, como él iba montando en su silla, en la furgoneta atrás, y él no se mantenía, tampoco puedes ir a 120 por la autovía, ¿no? A lo mejor tenías que ir a 90. Entonces ponle hora y cuarto, hora y 20. Viaje a Sevilla, que todo se adapta, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, al principio íbamos, y un día, viniendo de Sevilla, ya llegando aquí a 20 kilómetros de aquí, se quedó atascado, ¿no? Se le quedó una mucosidad ahí y claro, nos asustamos. Solución. Una batería de un camión, compré, y la adaptamos para que pudiera poner el tosedor a esa batería. No es tranquilidad, no. Ya mi hermano se atasca, me paro la furgoneta, aunque sea a mitad de la autovía, y le pongo el tosedor. Porque el mechero de la furgoneta no tenía suficiente fuerza para mover el tosedor.
Sí, él lo dejó todo. Bueno, lo tenía todo muy claro, hizo su testamento vital, dijo qué cosas, incluso para amigos, esto dárselo a este amigo, esto dárselo al otro, esto quiero que sea para las niñas, esto quiero... Las niñas, él le decía a mis hijas, a sus sobrinos, esto para vosotros, esto para mi madre, lo que hay. Lo dejo todo planificado. Me lo dijo, esta mañana le he mandado un mensaje a Patricia y ya no aguanto más, ya me quiero ir. Esperármelo, sí, pues yo ya lo veía muy mal. Lo que pasa es que, claro, despedirse es duro, ¿no? Y estaba llegando el momento de la despedida, ¿no? Y eso, pues muy fuerte, que sea uno, pues duele, ¿no? Además fue el único momento, la única vez que lloro. Fran, para mí Fran era primero un amigo, por ese orden, porque yo lo conocí como amigo, y después fue paciente. Entonces ahí sí ya lo pasé mal. Cuando dimos la charla era una lección de vida, y yo digo que no solo es lección de vida, es una lección de muerte. Es decir, Fran no solo supo vivir, sino supo también morir. Pues, él no me ayudó a mí. O sea, el enfermero está para ayudar, ¿no? Pues en este caso bueno, a mí y a mucha gente nos ayudó. Pero contigo y con eso, yo me quedo con Fran una cosa que me comunicaba a mí mucho, y era la sonrisa y la mirada. Entendimos que el importante en este caso, quien decide, es él, el paciente. Y es difícil decidir sobre cómo morir, pero él lo tenía muy claro. Los sanitarios también sufrimos, porque mucha gente piensa que nosotros ni sufrimos ni padecemos. Además, cuando nos ponemos malos dicen, ¿y ustedes os ponéis malos? Claro, somos humanos. Y en estos casos todavía más, porque son relaciones muy estrechas con la persona. Y la verdad es que yo lo pasé mal, ¿eh? Me vine abajo por un comentario del hermano que dice, ¿te acuerdas cuando iba a ir a correr? Y entonces en aquel momento sí me emocioné. Los últimos momentos lo pasé muy mal. La familia de Fran fue muy importante. Estuvo apoyándolo en todos los momentos, en todas sus decisiones. Ese día su madre Rosario me dijo una frase que para mí pues, es muy significativa. Me dijo, María José, no me pidas que lo entienda, pero lo acepto. Eso para mí demuestra cómo todas las decisiones se tomaron en familia. Fran tuvo claro siempre lo que quería y su familia lo respetó. Y eso creo que a Fran le hizo mucho bien, hizo que se marchase en paz. Además, para los sanitarios que participamos en todo el proceso, desde su médico, su enfermero de familia, los compañeros del equipo de soporte, para mí como su enfermera gestora de casos, Fran nos lo puso siempre muy fácil, siempre tenía una sonrisa en la boca, siempre esa mirada entrañable y además nos permitió acompañarnos en momentos muy duros y muy difíciles para ellos, donde la familia, los momentos familiares en los que sobra la gente, y eso para todos los profesionales que estuvimos junto a él fue muy importante. Para mí fue muy gratificante, porque en el medio rural las cosas son diferentes. Están en el domicilio del paciente, ellos son los protagonistas, están en su casa, y que te dejen ser partícipe de todo, de lo bueno y de lo no tan bueno, es muy importante. Para mí me quedo con eso, ¿no? Con ser uno más de esa familia en todo el proceso. Y Fran nos dio a todos un gran ejemplo de vida. Fue un luchador, un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, y creo que todo el mundo tiene palabras buenas para él. Y él ha dejado un buen legado en esta vida, y creo que nos dio a todos una lección de vida y una lección de cómo afrontar su enfermedad y todo su proceso.
hecho llorar. Manolo es que no había visto el vídeo. Bueno, si queréis os comento. Aquí en la sala hay otra persona que también atendió a Manolo y a su familia, que es José María Cabral, que está allí al fondo. No sé si tú quieras decir algo un poco del ambiente familiar que tuviste en aquel domicilio, José María. Así me libero yo también un poco. Aquello era una familia unida, o sea, aquello era una familia que habían estado acompañando a Fran durante todo el proceso de enfermedad y habían estado haciendo las cosas muy, muy bien. Aquello fue realmente impactante, o sea, llegar a Arroyomolinos, que ya el sitio impacta, cómo se llega, encontrarte ese cariño, todo un pueblo volcado, o sea, pero no solo las familias, amigos, sanitarios, las fechas que eran, Fran, cómo fue preparándolo todo. Ostras, aquello fue. Y lo que hay partes que quizás Manolo no sabe, que después fueron nuestras noches y nuestras tardes hablando, porque nosotros somos personas. Y yo hablaba contigo, nos mandábamos canciones, utilizábamos muchísimo la música para intentar vehiculizar todas las emociones que estábamos sintiendo. Oye, pues durante todo el trabajo que terminamos haciendo al final de los últimos días de Fran. Pero bueno, en cualquier caso, para mí lo importante es lo que va a comentar Manolo, lo que quiera comentar Manolo. Era para que respirase un poco, hombre. Gracias, José María. ¿Tenemos otro micro? Aparte de esto, muy llorón, Espérate, que no se oye. Hombre, que yo lloro hasta con los dibujos animados, que no... Voy a ver una película con mis hijas y lloro. Y llorar es bueno. Bueno, tú me dirás. Yo te... Bueno, José María, ¿cómo... ¿Tu hermano dónde quería estar? ¿En la casa o en el hospital? Porque eso es importante. Mi hermano, desde el principio, él lo tuvo todo clarísimo. Bueno, fue el primero que dijo él, yo tengo esto, antes de que se lo diagnosticaran. Y él dijo, yo voy a vivir 3 años, 4 a lo sumo, pero voy a vivir dentro de mis posibilidades lo mejor posible. Y lo mejor posible para mí es estar en mi casa, con mi gente. Así de claro. ¿Y el hospital lo menos posible? ¿No? Sí. Vamos, en el hospital estuvo 2 veces. Estuvo esas navidades que conté yo ahí antes, casi obligado porque él no quería estar, pero claro, se resfrió con él a una gripe, un resfriado, pues era peligroso. Que no hubiera pasado nada, pues hubiera estado en casa tampoco. Lo que pasa es que, por no correr riesgo, pues mira, vete, estás allí unos días y luego te vienes otra vez, lo convencieron. Nos fuimos con él y el día 22 dice, yo las navidades las paso en mi casa con mi gente. Yo no voy a estar en el hospital el día 24, Nochebuena, que a lo mejor es la última que paso. Entonces nos fuimos a casa el día 24-25 y después no sé si el 27 o el 28 volvimos al hospital, estuvo otros cuantos días, ya se estabilizó y para casa. Y ya la segunda vez que estuvo ingresado fue para ponerle la sonda PEC. La PEC, que él al principio no quería, pero luego al final sí quiso ponérsela, fuimos, se la pusieron, estuvo ingresado nada y para casa otra vez. Ya está, el tiempo que estuvo en el hospital. Que ahí fue, que eso también una vez lo quise comentar y después no se me olvidó, fue una de las pocas cosas que creo que se hicieron mal con mi hermano. Porque a él le dijeron en persona, mira, si tú alguna vez vienes a ingresar al hospital, automáticamente el sistema va a saltar un protocolo para enfermos como tú, de ELA. Cuando llegamos al hospital, vamos a tal habitación. Cuando voy a entrar con él en la habitación, había otras 2 personas y encima le había tocado la cama del centro. Con el montón de máquinas que llevaba él, es que no cabemos, aquí no cabemos. Lo pasó mal porque estuvimos en un pasillo como 4 o 6 horas esperando, que yo ya le dije que se portó estupendamente el muchacho, creo que era el jefe de enfermeros, y estuvo buscando una habitación, ya habló con una señora que al día siguiente le daban el alta, se quiso mudar a otra y ya lo metieron en esa habitación, pero claro, estuvo 5 horas en un pasillo, sentado en una silla de ruedas,
y a cada rato yo lo tenía que coger en peso porque ya el culo lo tenía el pobre que ya no podía más. Digamos que esa fue la vez que, digamos, falló el resto. Mejor imposible, de verdad. No porque estéis aquí sanitarios, médicos, no. Con mi hermano, y además mi hermano tenía, no sé, de estas personas que te ganan con mirarte. Entonces él llegaba, incluso gente que decías tú, de doctores que me habían dicho, pues vaya el que le ha tocado unos saboríos. ¿Verdad? No, todos, unos somos más simpáticos, otros menos, otros trabajamos. Pues hasta esa gente con su sonrisa y su mirada se la ganaba. Él decía, llegaba a la consulta y ese médico decían que era tan... Digo, yo no sé por qué la gente dice que este médico es tan serio y tan estirado, ¿no? Pues con él no. Entonces te digo que, además de que él era así, la gente con él se portó estupendamente, con la familia también, quitando anécdotas, ¿no? Pero esos son puntuales, todo estupendamente. ¿Cómo en tu día a día, tú tienes una empresa allí en el pueblo, en lo que sería el cuidado de tu hermano, ¿a ti qué te implicaba? Bueno, fue como la enfermedad más, ¿no? Bueno, no solo estaba yo estoy aquí como representante de mi familia, pero estaba mi madre, que era, digamos, la cuidadora principal, pues estaba viviendo con él. Adaptamos la casa de mi madre a hacerlo todo en una planta para que él se quedara en esa planta. Su casa tenía escaleras, total, hicimos obras y adaptamos la casa de mi madre para que ella viviera allí. Y la que estaba las 24 horas, o casi las 24, era mi madre. Mi otro hermano trabaja en una empresa, claro, tiene turnos de 8 horas, pues, podía venir cuando podía, los fines de semana, y cuando libraba, y bueno, claro, el que tenía más facilidad, yo que soy autónomo, yo tenía gente trabajando, pues al principio, pues nada, mi hermano venía dos veces, una vez a la semana a Sevilla, 2 veces a frenar y 2 veces iba a casa a darle rehabilitación. Aunque sí que valía, la gente dice que no, pero sí que vale, porque mueve las articulaciones, para esto también vale mucho. Entonces nos turnábamos mi hermano y yo, que él podía porque libraba. Me decía, Manolo, hoy no lo lleves tú, que pues yo estoy libre. Y nos hemos ido coordinando durante estos años. ¿Qué pasa? Que a medida que la enfermedad iba avanzando, el tiempo de cuidados era cada vez mayor, ¿no? Yo al final, los últimos meses, pues yo me pasaba prácticamente, yo iba a trabajar, digamos, y echaba un cuarto de hora en el trabajo y me tenía que volver. Porque o bien me llamaba mi madre, pues mi madre con el tosedor se ponía nerviosísima, cuando tenías las olivas puestas y no respiraba bien, ella se ponía nerviosa, no era capaz de ponérsela bien, pues me llamaba. Y lo que he dicho antes, había noches, por ejemplo, sobre que las noches eran lo peor, que mi madre se quedaba justo en una cama al lado de mi hermano, menos la noche que se quedaba mi hermano una vez a la semana, y yo pues, estuve un mes y algo, que mi madre estuvo mala, estuve yo quedándome todo el mes entero, mes y medio, cosas así. Y simplemente para ponerle las olivas, mi madre se sentía ya bien con que fuera yo. Entonces había noches yo llegué a subir hasta 5 veces en una noche, desde la 1 de la noche que lo acostaba hasta las 5 y media o las 6 de la mañana que lo levantaba antes de irme a trabajar. Bueno, tampoco es que esto fuera todos los días, que normalmente a lo mejor subía una vez o 2, pero ya al final de la etapa sí, noches 4 o 5 veces, y de día eso, de no poder trabajar prácticamente, llegar a las 6 de la mañana, irme a las 8, después de ponerle el tosedor y todas las cosas que tenía que ponerle, irme a trabajar y a la media hora tenerme que venir porque me llevaba mi madre, oye Manolo, tu hermano quiere que vengas. Y irme y así, digamos, que era prácticamente hasta que se acostaba, esa era la vida que yo llevo. Él hizo la planificación de voluntades, ¿no? Digamos, el contacto con sanitarios que tenía tu hermano era cuando iba a Sevilla para el tema de la revisión de ELA, y después el enfermero Paco, que ha salido, y Eduardo, el médico de atención primaria de allí del pueblo, porque sí. Nosotros lo de paliativo intervenimos al final 3 semanas antes, ¿no? Sí, hasta que ya él decidió que se marchaba, que ya no... ¿Lo cuento yo si quieres? ¿Lo cuento yo? Vale. Si quieres, ¿no? Sí, cuéntalo tú. Tú hablas mejor que yo. No es por eso, no. Tú sabes que no, tú hablas mucho mejor. No es por eso. Sabéis que los pacientes de ELA se comunican, bueno, de ELA muy avanzada, se comunican con el programa, con el Iris Bond, y por ahí transmiten mensajes que
se convierte en SMS o en correo electrónico. Entonces, yo creo que fue hoy, o sea, hace un año. El día 18 de diciembre tomó él la decisión Tomó la de decisión. yo ya no aguanto más, me voy. Que fue el día que yo dije que el único día que lo he visto llorar. Entonces le mandó un WhatsApp a Patricia Luna. Patricia Luna es la psicóloga de la Asociación de EL Andalucía. Es una decisión que nadie se la esperaba, ni Patricia, ni el neurólogo, por supuesto, ni el médico, ni el enfermero, ni la enfermera gestora de casos ahí de Arroyomolinos, y nosotros no conocíamos el caso. Entonces le mandó ese WhatsApp a Patricia. Patricia se lo comentó a la enfermera gestora de casos del Hospital Virgen Macarena, que se lo comentó a Jaime Boceta. Todos conocéis a Jaime Boceta, y Jaime Boceta nos lo comentó a nosotros. Entonces, bueno, pues era un 18 de diciembre, que fuimos, no sé si al día siguiente o al otro, fuimos, y la verdad es lo que tú dices, tu hermano, es que con la sonrisa ya te ganaba. Tenía clarísimo, lo que pasa que, bueno, que habría un poco que demostrar la refractariedad del síntoma. Estaba claro que él daba el consentimiento a una sedación, pero no tomaba medicación para que el síntoma fuese refractario. Un poco lo que hablamos con vosotros y lo que hablamos con él es que a lo mejor en la Navidad no era el mejor momento para iniciar una sedación, si podía aguantar, y él dijo que sí, que aguantaba. Entonces empezamos a poner medicación para la disnea, para las secreciones. No fue bien, no iba la cosa bien, y ya después de Navidad concretamos el día, y él quería que fuese allí en su casa, en Arroyomolinos. Fuimos al domicilio y bueno, iniciamos la sedación con la retirada de la no invasiva. Y así fue como yo conocí a vosotros, porque antes no habíamos participado en nada de lo que es la asistencia. Aunque tu madre era la cuidadora principal, pero él confiaba sobre todo en ti. Es que mi hermano tenía dos personas de confianza. Digamos, una cuñada mía, que es su íntima amiga, todo lo sentimental y todo eso se lo contaba a ella. Y todo lo práctico, Él cuando me veía entrar a mí, necesitaba ponerse, va a sacarse la mucosidad, y me veía a mí entrar, se le cambiaba la cara, porque cada uno tenemos nuestras habilidades, ¿no? Entonces mi madre se ponía muy nerviosa, mi otro hermano es muy aprensivo, y entonces se ponía muy nervioso a la hora de ponerle todo lo que eran todas las máquinas, el respirador, el tosedor, incluso para ponerle la morfina cuando se la tenía que poner yo, porque él se ponía nervioso, ¿no? Entonces él, como eso él lo sabía, ¿no? Pues él me veía a mí, y aunque no me hablara, él me miraba así y decía, ya estás aquí, ¿no? Y yo solo sabía. Entonces por eso digo que al final de la etapa, muchas veces no es que hiciera falta físicamente que yo estuviera allí, ¿no? Pero yo sabía que él iba a estar más tranquilo si yo estaba. Entonces por eso muchas veces, a lo mejor no daba la casualidad, estábamos mi hermana, mi madre y yo, los tres con él, ¿sabes? Estando mi madre no era necesario físicamente por algo le fuera a pasar, ¿no? Pero yo sabía que emocionalmente él estaba más tranquilo. Entonces esa era otra de las cosas que influía para que yo estuviera tanto tiempo allí. Son las 12:10, la mesa termina a las 12:30, ¿no, María José? Hay mi 25, vale. ¿Queréis comentar vosotros algo más antes del turno de preguntas? ¿Una cosa? Yo sí quería, no sé si lo dije el año pasado en Sevilla o no. Hay una cosa del testamento vital, que cuando grabamos el vídeo, como ha sido tan extenso, no ha salido, que lo dijo Paco, es verdad. Creo que es un poco lioso lo del testamento vital. Habría que cambiarlo y hacerlo de otra manera, porque es que cuando te pones a rellenarlo, te surgen una cantidad de dudas. Nosotros rellenamos, claro, yo cuando leí aquello, digo, bueno, ¿y qué ponemos aquí y aquí y aquí? Mi hermano decía lo mismo, ¿no? Llamamos a TS, a Paco, que además de sanitario es también amigo personal. Digo, Paco, yo esto necesito que alguien, o necesitamos que alguien que sepa, pues no vayamos a meter la pata y pongamos cosas incongruentes, ¿no? Que en un lado digamos una cosa y en otro todo lo contrario, porque de verdad es un poco a lo mejor para vosotros no,
pero para mí personalmente fue bastante lioso, entonces no sé si habría alguna manera, esto es una cosa, yo pienso de cambiarlo y hacerlo más sencillo, que no sea tan complicado para la gente que tenga que hacerlo. Ahí queda. Ahí queda. Recogemos el envite en el tercio de banderilla y lo llevaremos donde haya que llevarlo, Manolo. Muchas gracias. Bueno, pues estamos a punto de acabar lo que sería la mesa de experiencia, pero yo no quisiera hacerlo sin otros 2 puntos de vista que nos quedan. Hemos hablado de la experiencia en segunda persona, en tercera persona y nos queda un punto de vista que es en cuarta persona. ¿Y quiénes son esas cuarta persona? Pues los cargos directivos. Es decir, yo sé que en esta sala hay directores de distrito, directores de hospital, directores de unidades. Todos sabemos que en el tema de cuidados paliativos existe un infrarregistro de todo. Los profesionales que nos dedicamos a paliativos no registramos bien. Y debe ser muy difícil, desde un despacho, dimensionar esto que se está hablando en esta mesa. Sin embargo, las cosas están cambiando y cada vez, desde esos cargos directivos, se están impulsando estrategias que están facilitando que cada vez haya una mejor atención paliativa. Bien fomentando la formación, bien, digamos, intentando implicar o incidir sobre los directores de unidades para que ellos impliquen a sus profesionales y bueno, y también con la creación de nuevos equipos. Esto es un agradecimiento personal. Aquí se encuentra mi directora de salud y mi director gerente. Son de primaria. Nosotros somos un equipo que pertenecemos a primaria y ellos han apostado fuerte por esto de los paliativos y han formado un segundo equipo. Y yo creo que el camino un poco va por ahí, ¿vale? Además de este cuarto punto de vista, nos queda uno. ¿Cuál sería? El de primera persona, ¿no? Es el más difícil. Entonces, ya 5 minutos, ya acabo. Ya acabo. Quisiéramos comentar el caso de una persona. Ella no ha querido venir porque prácticamente no sale de casa, pero sí nos ha dado su consentimiento para que lo contemos, ¿vale? Bueno, vamos a poner de fondo unas imágenes de un río, porque desde su casa se ve el Guadalquivir. Y no dentro de una ciudad, sino en un entorno más bien campestre. Entonces, esto es una chica joven de 47 años. Ella, vamos a llamarla Inés, no se llama Inés, pero vamos a llamarla Inés. Ella es profesora de universidad y desde hace 13 años padece una esclerosis múltiple. Pero una esclerosis múltiple muy invalidante, muy incapacitante, de forma que, bueno, pues tiene una debilidad en el tono cervical y se le cae la cabeza hacia adelante, una hemiparesia izquierda, tiene una oftalmoplegia internuclear, no ve bien y sobre todo un dolor neuropático muy, muy, muy intenso. Eso clínicamente. El ambiente sociofamiliar, ella no tiene lo que estamos viendo aquí. Ella con su familia, digamos, bueno, por diversos motivos, no tiene relación prácticamente con su familia, tampoco ya no está trabajando y su cuidador principal es su pareja, que no vive con ella, pero que la cuida perfectamente. Ella, desde el punto de vista sanitario, el único contacto que tiene es con la unidad de esclerosis múltiple, pero es un contacto, digamos, muy técnico, muy científico, no se abordan otras cosas. Y ella, viendo de dónde venía, donde se encuentra ahora, en junio del 2018, toma una decisión y es que ella no quiere seguir viviendo así. Se pone en contacto con algunas asociaciones, no con Alma y Vida, sino con otro tipo de asociaciones, donde le aconsejan pues que se compre 3 cajas de medicina, el Orfidal, el Resorchin y el Luminal, y un helado de chocolate. Su novio, que la entiende, lo hace. Y entonces va, compra los 3 medicamentos y compra el helado de chocolate. Lo machacan todo, tal como tiene explicado. Lo mezclan con el helado, lo meten en el congelador y lo vuelven a sacar.
Y cuando ella se ve delante del helado, decide que no. Decide que no, pero porque tenía miedo a quedar peor de lo que estaba. Ese era el motivo fundamental. Ella decide que no, que a ver si no me voy a morir y encima voy a estar peor de lo que estoy ya. Esta persona, digamos, se calla eso y a la siguiente cita del neurólogo suelta allí la bomba. El neurólogo le coge muy fuera de juego de la situación y lo comenta con Jaime Boceta y ya empiezan a trabajar José María, que está allá al fondo, el psicólogo de la Fundación de la Caixa, y empiezan a trabajar Jaime Boceta con ella allí en el hospital y nosotros en domicilio. ¿Cuál es la situación? Vamos a pasarla. Bueno, a mí esta frase de una canción de Bunbury, la verdad que creo que un poco refleja la situación de ella, ¿no? Que no veo desde aquí, la leo aquí. ¿Qué ruido hace un hombre que se quiebra en soledad y qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Ella el único cobijo que encontró era el del suicidio asistido. ¿Cuál es la situación actual de esta paciente? Bueno, después de 6 meses, digamos, de una intervención con atención paliativa, bueno, ella ya no habla de suicidio asistido, tampoco habla de eutanasia. Ella hablamos de sedación y hemos pactado de que cuando aparezcan los síntomas refractarios, pues lógicamente se le hará una sedación paliativa en domicilio o en el hospital, donde ella quiera. Su tono vital, ella es, digamos, una personalidad complicada, pero dentro de esa personalidad complicada su tono vital ha cambiado y de hecho, pues fijaros, me manda, por ejemplo, SMS de imitadores de José María García o de todo. Cuando le preguntamos si ella autorizaba que comentásemos su caso aquí en Granada, y me dijo, por supuesto que sí, le dije, ¿te importaría si en Granada contara tu caso? Y ella me dijo que, por supuesto, que no me importaba, Miguel, que cuenta con ello, y bueno, aquí lo estamos contando. Y es más, ella nos motiva y cada vez que encuentra un enlace, un link, un programa de radio, un podcast que habla sobre dolor o sobre cuidados paliativos, pues nos lo está enviando, ¿vale? Y bueno, podemos dar por concluida la mesa y ya tan solo si el público quiere preguntar alguna cosa. ¿Nadie? ¿Hay ninguna pregunta por ahí? Bueno. Bueno, pues entonces nos levantamos. Estupendo. Venga, muchas gracias.